No solamente porque vamos a tener trabajo con Jorgito, sino porque realmente es la necesidad del cambio. Para que este liderazgo sea eficiente, tiene que aprender a utilizar todas las habilidades y conocimientos. Tiene que aprender a dirigir a sus subordinados, a la comunidad, cómo comunicarse, cómo erigirse verdaderamente en un modelo para la comunidad. Hoy el policía tiene que pensar y sentir en una forma que le permita desempeñarse con hidalguía, dice la placa, en lo profesional, en lo particular, es decir, el valor moral. Lo que decía Jorge es mucho más importante lo moral que lo material. El ejemplo del policía como persona tiene que cumplir todo el tiempo. No puede ser que esté disgregado la postura policial del ciudadano una vez que se saca el uniforme. El policía tiene que ser un ejemplo de vida siempre, porque está mirado, es identificado, sobre todo en comunidades más pequeñas. Pero hoy se está viendo que ese policía se convierte en un modelo en todos lados. Yo trabajo en Lomas de Zamora, soy en una ciudad, para los que no son de la Argentina, que tiene 1 millón de habitantes y una complejidad de seguridad muy grande. Soy coordinador de todas las operaciones de seguridad allí. Y veo cada día que los policías locales, que este cuerpo nuevo que se ha creado, son cada vez más identificados en sus barrios. Y muchas veces está pasando ahora que los están agrediendo. ¿Por qué? Porque en los barrios donde antes no había nadie referente de la policía, empieza a haber nuevos funcionarios policiales que son víctimas de las agresiones. Precisamente por ser policía, por representar un cambio de modelo, una autoridad. Por supuesto que desafían a los integrantes o las manifestaciones más cercanas del crimen organizado, como pueden ser punteros de la droga o pequeñas bandas de delincuentes, que antes eran propietarios del territorio y que hoy se empiezan a ver amenazados por esta cuestión. Por eso el policía tiene que estar permanentemente pensando en que es un modelo, por supuesto además de estar pensando en que tiene que estar permanentemente capacitándose, protegiéndose, aprendiendo las nuevas técnicas, los nuevos cambios que se van dando en la sociedad, ¿no? Sí, aquí le llaman los pitufos a los policías locales porque tienen un uniforme celeste, muy llamativo, que los identifica totalmente respecto del lugar donde operan o se desplazan. Ahora bien, dijimos la postura estratégica, ahora tenemos que ver la actitud estratégica, es decir, la voluntad que yo tengo para llevar a cabo esos cambios, tanto en mi persona como en la organización a la que yo pertenezco. Las organizaciones en general son reacias a los cambios, por una cuestión burocrática, estructural. Siempre que hay un cambio hay temor, hay miedo, es el miedo al cambio, a la transformación, eso genera crisis. Porque muchos de los intereses de una organización se ven amenazados cuando uno propone un cambio. Pero como decía Jorge recién, el mundo está cambiando cada día. Hace 36, 48 horas atrás, en países estaban festejando y bailando, y anoche estaban llorando, y esto pasó en menos de 2 horas. De una hora, de un minuto para otro cambió todo. Y continuamente están cambiándose las estructuras de poder y de delito en el mundo por la tecnología. Hace 500 años se tardaba 3 meses para llegar de América a Europa. Hoy se tardan 12 horas. Nos comunicamos en directo. Es decir, tenemos que tener una actitud estratégica tal que nos permita darnos cuenta del entorno en el que nos movemos y producir los cambios que se necesitan permanentemente para que nuestras organizaciones sean lo más eficientes posible, para anticiparnos a los problemas, para que no nos pase como a François Hollande hablar sobre 200 muertos. A ver, ¿por qué se necesita el liderazgo policial? Es una gran pregunta, me lo han hecho muchas veces. ¿Por qué si las estructuras son burocráticas, tienen una cadena de mandos? ¿Alcanza con eso? Con tener una línea de jefes. En la provincia de Buenos Aires hay cada vez más jefes, cada vez más caciques y cada vez menos indios. Sin embargo, el problema no se resuelve. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Por supuesto que le tienen miedo a los líderes. Un líder se pinta la cara, revolucionario. Nada más lejos de eso. El líder es alguien que impulsa, respetando los parámetros de la organización, la misión y la visión, si la tuvieron, le impulsa a ser lo más eficiente posible, que se cumpla de la mejor manera posible esa visión.
Yo escucho permanentemente, esto lo he puesto, que es difícil mandar, que ya nadie me obedece. Dice algo que los mandos policiales han constatado desde hace un tiempo, que mandar en un ámbito como el policial se encuentra en un proceso de reconversión. Y ese proceso es realmente profundo, la sociedad está cambiando. Hoy hay medios tecnológicos y electrónicos que pueden rebatir cualquier orden, que pueden cuestionarla incluso a esas órdenes. ¿Por qué? Porque muchas veces, muy bien, soy jefe de una unidad de pitufo, bueno, muy bien, felicitaciones. Adelante con eso, ojalá podamos capacitarlos a todos. Es difícil mandar porque la sociedad ha cambiado. El acceso a la información que tienen los jóvenes, desde muy pequeños, hace que su formación, su estructura de pensamiento sea muy distinta a la nuestra, en la que nosotros teníamos un régimen prusiano de orden vertical. Hoy ya no es así. Hoy lo que mostraba Jorge del sistema neuronal es igual en nuestras estructuras. Es decir, ya hoy el ser humano discute la orden o la cuestiona. El hecho de que la cuestione quiere decir que no la cumple. Pero nosotros no podemos ya nunca más aplicar ese sistema autoritario en el que, por ejemplo, Ernesto y yo nos educamos en la policía. Era, usted obedezca, el soldado obedece y no discute. No, ya no existe más eso. Hoy hay que tener una complacencia con los subordinados, hay que explicarles. Es decir, tenemos que hablar con el personal, tenemos que convencer. Esa es la tarea fundamental de los líderes, convencer para que las órdenes se lleven adelante, no aplicarlas autoritariamente. Y esa es una cuestión de comunicación. Es un valor que los líderes deben desarrollar, el poder comunicarse continuamente con sus subordinados, porque uno convive con ellos. Sufrimos los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas necesidades, las mismas carencias, las mismas frustraciones, compartir las mismas alegrías. Sin llegar a, no es necesario construir una relación de amistad, pero sí de convivencia entre subordinados y jefes. Y esto no implica que no se cumplan las órdenes siempre se van a cumplir, y ahí está la calidad del líder. Dicen los jefes a veces, sí, pero todo el mundo pone peros, no vienen a trabajar. Bueno, hay que convencerlos, hay que trabajar, hay que tratar de estar cerca de entender a las personas. Los líderes realmente positivos, eficientes, son los que se preocupan por las personas. Primero que nada, es el valor central, el valor fundamental. El ser humano es el recurso más importante que tiene que tener cualquier sistema. Por eso es necesario que nosotros desarrollemos esta habilidad también de entender que a quienes mandamos, a quienes conducimos, son personas que tienen problemas, que tienen muchos problemas en una sociedad compleja. Cada uno tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su economía, tiene sus dificultades, sus enfermedades. Por lo cual es muy importante desarrollar la cultura de la comunicación. Es decir, ejercer liderazgos de puertas abiertas, no para que entre cualquiera a quejarse de los servicios y de las tareas operativas que se le asignan, sino para que sepa esa persona que tiene la puerta abierta para manifestar su problema cuando lo tiene. Mire, yo siempre le digo yo soy profesor en las escuelas de policía local, y siempre le digo a los alumnos, y se lo he dicho también a los oficiales y a los jefes a los que he capacitado, el hecho de que tengan la posibilidad de manifestar si un día no se sienten con el biorritmo adecuado para trabajar en la policía, en la calle. Porque de esa detección de esa situación, de ese estado, puede depender que vivan o mueran, pueden depender de su éxito o su fracaso, pueden depender que otra persona viva o muera. Que tienen que tener problemas en manifestar que hoy no me siento en condiciones, que hoy no tengo ánimo, me pasó algo, me peleé con mi mujer, vino mi suegra, pasaron unos días a casa, entonces no tengo ánimo, no sé, lo que sea, pero ese día, ese hombre lo va a poder hacer si tiene las puertas abiertas de su conductor. Si no, simplemente saldrá a la calle y será una lotería, será el azar el que decida sobre la situación y la operación de esa persona. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta.
Yo durante mi carrera tuve muchos sinsabores por esta postura. Eh, Se tiene el falso concepto de que uno por ahí es un sindicalista, un gremialista porque escucha a alguien. No, al contrario, yo ejercí mi mando con un poder increíble, poder construido en el consenso, en el compañerismo, en la comunicación permanente. Sin embargo, jamás tuve una cuestión de insubordinación, nunca, nunca lo tuve, y en todos los lugares donde me desarrollé, construí vínculos de amistad que nunca fueron quebrados por una insubordinación, por un incumplimiento, por un cuestionamiento, jamás. Y me he movido durante 33 años en muchos lugares, precisamente por eso, porque consideraba como el centro de todo. Ese es el secreto. Es decir, explicar y colaborar, requisito necesario para generar el trabajo en equipo. Entonces el trabajo en equipo será una charla que daremos en la próxima vez que nos encontremos, juntemos y así Ernesto lo decide. Pero el explicar y colaborar, es decir, la diferencia entre usted tiene que saber cómo se hacen las cosas y hágalo porque es su trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que estar ahí. Esa es la prueba de fuego que diferencia o que marca la línea entre alguien que es un líder y alguien que es un jefe, que no es lo mismo. Ya lo vamos a ver la diferencia. Vamos a avanzar un poquito. Aquí están algunas definiciones de actitud para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Si actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Es decir, ¿cómo nos paramos? Lo que decíamos recién, ¿no? Es una disposición mental de un individuo a actuar en favor o en contra de un objetivo definido. Será una actitud pesimista o pesimista la que nos asegure éxito o fracaso, ¿sí? Frente a un objetivo que nosotros nos hemos fijado. En definitiva, la actitud es esto, ¿eh? Una pequeña cosa que hace una gran diferencia, es sentirme un león a pesar de que tal vez a veces parezca un gatito, ¿eh? Es decir, cómo yo me paro frente a la vida. Jamás me amedrento, como decía Jorge, lo único que la palabra no debe existir es imposible, ¿eh? La palabra imposible hay que borrarla, siempre hay que tener la actitud del león, el corazón del león, para llevar adelante nuestra misión. También tenemos que tener la curiosidad, ¿eh? La curiosidad del líder tiene que ser curioso, no para ser un chusma, un chismoso, sino para estar siempre a la vanguardia, siempre avanzando, siempre teniendo nuevas ideas, nuevas expectativas, curioso de qué le pasa al entorno, curioso de cómo se comporta nuestros subordinados, cómo se comporta el escenario en el que nos movemos. Esa curiosidad, la curiosidad del gatito, otra vez. El gatito siempre ayuda, no porque yo tenga una predilección por los gatos, sino porque, bueno, son fotos que ilustran. En definitiva, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? ¿O qué es ser un líder, mejor dicho? Algunas definiciones, ¿no? El líder es el que lleva la linterna, es una palabra traída del griego, ¿no? Significa el que lleva la linterna, es decir, el que marca el camino. También el líder es el que tiene el arte para influir sobre la gente, para que trabaje con entusiasmo, para que alcancen los objetivos y el bien común de un equipo, de una organización. Es conducir, dirigir y preceder, es decir, conducir a la gente, llevarla al buen camino, dirigirla, que no es lo mismo, dirigirla es darle una dirección, es decir, si se están corriendo el objetivo, reorientarlos y precederlos, ir adelante, siempre adelante, es iluminar el camino. El líder no puede estar atrás, tiene que ir adelante, tiene que ser el ejemplo a seguir. Eso es fundamental. Podemos concluir entonces que el liderazgo es la autoridad que formal o informalmente ejerce quien es tomado como referente en la conducción del grupo. Aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces el poder formal o la autoridad formal está dada por la organización, por la institución. A un policía lo nombran jefe de una unidad y está la autoridad formal, obviamente. Ahora, la informal es más difícil de conseguir, porque no hay decreto ni disposición que la otorgue, la construye uno mismo. Y es ahí donde está el secreto, la gran diferencia. El liderazgo formal, o la autoridad formal, es la que constituye un jefe, con un jefe en un lugar. Ahora, ese jefe puede seguir siendo un jefe y nada más que un jefe, puede convertirse en un verdadero líder. Y esa es la autoridad informal que va a seguir. Ya veremos por qué muchas veces las personas nos siguen como una autoridad informal.
no porque seamos el jefe, no porque seamos el designado como la autoridad formal, vamos a tener la conducción firme de nuestro personal, de nuestro equipo. Eso es fundamental. Y luego la gran pregunta, ¿el líder se nace o se hace? Es otro mito, el segundo mito. Muchas veces dicen, no, nosotros construimos, tenemos un líder nato, tiene todas las condiciones, parece una fórmula mágica. Es decir, parece el tipo que fue a, no sé, a la escuela de magos de Harry Potter y lo nombraron ahí líder porque encontró la bola de cristal y la varita mágica. No, nada que ver. Los líderes, en realidad, son personas comunes. Generalmente el liderazgo se construye a base de algunas muy pocas aptitudes innatas, de la personalidad que en general todos tenemos, pero luego es un proceso de aprendizaje y descubrimiento permanente. Aprendizaje y descubrimiento permanente. Uno no puede constituir un líder en los más altos niveles de la organización si primero no se ha desarrollado como líder a los niveles más bajos, del primer día. Y las organizaciones tienen que desarrollar el concepto del liderazgo desde sus bases. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa que tiene una oportunidad en la institución o en la organización a la que pertenece de convertirse en un líder, no solamente en un jefe. Las instituciones o las organizaciones generalmente tienen miedo a desarrollar liderazgos, porque tienen miedo de ser amenazadas, de estructuras demasiado arcaicas, demasiado fundadas por ahí en sentimientos autoritarios prusianos, que no aceptan el desarrollo de las nuevas generaciones. Y así no va como instituciones, así es la cantidad de fracasos que nosotros vemos todos los días. Y como decía Jorge, se cuentan con vidas, se contabilizan con vidas. Esas experiencias y el aprendizaje permanente moldean la personalidad, la van haciendo acorde a las características que se requieren para ser un líder. El conocimiento de sí mismo, es decir, cómo yo me conozco a mí mismo, es una parte fundamental de la formación de un líder. Yo me tengo que conocer primero quién soy yo, cuáles son mis potenciales, mis debilidades. Una vez que yo me he conocido a mí mismo, que tengo conocimiento de mi fortaleza y mi debilidad, que me hice un FODA hacia adentro, o DAFO, como decían ustedes, oye, supongo que en España, hago ese análisis, ahí recién empiezo a progresar en el nivel del liderazgo, en la cultura del liderazgo. No hay posibilidad de que yo pueda avanzar si primero no me conozco a mí mismo. Y luego que me conozco a mí mismo, sostengo y mantengo la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Es decir, soy un ejemplo, no por mis dichos, sino por mis acciones. Si no hago esto, aparece la falta de integridad y ahí es donde se rompe la confianza. Es el desánimo, es decir, este tipo es un trucho, es un mentiroso, es un chanta, como decimos aquí en Argentina. Es decir, no cumple con lo que dice. Entonces, el ejemplo a seguir rápidamente se diluye, se disuelve. Y para ser uno íntegro tiene que conocerse, es un círculo virtuoso, digamos, es un ciclo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, es decir, si nosotros sabemos que tenemos una debilidad, no podemos formar una expectativa o una promesa basada en una debilidad que nosotros sabemos que no vamos a poder vencer. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos primero y luego con quienes nos siguen. Si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, rápidamente vamos a quedar descubiertos y vamos a generar esta percepción de falta de honestidad e integridad que se requiere a la hora de que un grupo humano nos siga como líder. Las tareas fundamentales del liderazgo, o del líder, mejor dicho, de quien guía, de quien es el predecesor, el que marca el camino, es dar sostén a su equipo e influirlo. La influencia es una forma muy importante y muy eficiente de conseguir construir el nivel de liderazgo. Es la tarea central del líder. El equipo demuestra en su alto desempeño la eficiencia de su conductor, decimos aquí, es decir, cómo ellos me siguen a mí, cómo yo los sostengo, cómo los influyo, de qué manera puedo generar influencia en ellos para que me sigan. Primero que nada con mi ejemplo, poniéndome adelante, llevando la linterna marcando el camino, arriesgándome que si hay un pozo delante, sea yo
el primero que lo pise, o sea, yo el primero que caiga. Esa es la forma en que el equipo ve que yo soy íntegro, que yo estoy dispuesto a ir adelante, a llevar la bandera, a ser el primero a recibir o soportar la responsabilidad. Como le decía hoy, la autoridad formal nunca es suficiente para ganar entusiasmo. Tenemos pila de ejemplos en las fuerzas de seguridad, en todos lados, en todo el mundo. El nombrado por un decreto, por una disposición de gobierno, no es suficiente para que nuestros liderados nos sigan. Tenemos que ganarnos el entusiasmo de ellos, tenemos que motivarlos, tenemos que influenciarlos permanentemente en el buen camino, en el que ellos nos identifiquen a nosotros como un verdadero ejemplo a seguir. Para eso tengo que tener algunas características básicas como líder, desarrollarlas. Primero que nada, ser visionario, no dejar nunca de soñar. Yo tengo 53 años y a veces creo que no he madurado, sigo teniendo sueños. He concretado muchos de ellos. El último fue el librito que lanzamos con Ernesto, va a estar en estos días, y otro personal. Siempre con algún sueño, inconformista, es decir, nunca me conformo con la realidad que tengo. Inconformista no por ser desagradecido de la vida, sino por no quedarme, que el horizonte se me corra siempre, porque es la forma también de seguir motivando, de seguir generando nuevos proyectos. Ser una persona de acción, como decía hoy también Jorgito, no quedarse, no dormirse, no esperar 4 meses para tomar decisiones, tiene que ser rápido, exigir que los resultados se vean, siempre teniendo en cuenta a las personas, no es lo más importante el resultado. El resultado es el producto que hemos atendido bien a las personas. Si yo tengo un buen equipo formado, quiero ver los resultados. Les contagio entusiasmo a la gente. No puedo ser un pesimista consuetudinario. Tengo que estar continuamente sosteniéndolo, generando entusiasmo. Los seres humanos todos nos bajoneamos, nos deprimimos, perdemos a veces el rumbo. Bueno, tenemos que estar ahí, siempre sosteniéndolo. Por eso es lo que hablamos recién de dar sostén al equipo, ¿no? Ser un gran comunicador y un gran negociador. Son dos condiciones fundamentales. Comunicar fehacientemente nuestras ideas, no dar por sobreentendido. Si vemos que no se ha entendido, volver a insistir, explicarlo de otra forma, usar metáforas. Ser un gran negociador, es decir, utilizar el concepto de ganar-ganar, ejercer sobre nuestros liderados esa circunstancia por la cual ellos entiendan que todos ganamos cuando hacemos algo, cuando tomamos una decisión. La capacidad de mando se desarrolla, no se puede decretar, no se puede dar por decreto. Uno va aprendiendo. Para mandar, primero hay que aprender a obedecer. Es un proceso de aprendizaje. Hoy muchas veces se erigen autoridades de conducción superior sin haber pasado por la conducción intermedia, y eso genera un gran problema en las fuerzas de seguridad, sobre todo en Argentina y particularmente en la policía de la provincia de Buenos Aires. Ser honesto, tener honestidad, tiene que ser, el número uno tiene que ser pulcro, tiene que ser el individuo más transparente que podemos elegir. Si uno no es honesto, evidentemente nuestros liderados lo percibirán rápidamente y a lo sumo no nos seguirán, pero el riesgo más grande que tenemos es que ellos se sumen a la deshonestidad del líder, y entonces caerá la institución en el axioma o en el modelo de la corrupción y de la deshonestidad, y habremos tirado por la borda la imagen que uno intenta construir. Ser cumplidor, ser el primero en llegar, el último en irse, dar el ejemplo, ser coherente, ser carismático, tener simpatía, carisma. Uno tiene que... Lo cortés no quita lo valiente, decimos por aquí. No importa a veces tener cara de perro, cara de malo. Lo importante es ser afable, saber ubicarse en cada situación, por supuesto. No siempre uno puede ser un chistoso, un tonto, pero tener sentido del humor es importante, tener comprensión de la situación es importante. Y luego las características complementarias, ser trabajador. ¿Por qué? Porque uno cuando es trabajador da el ejemplo. Si uno ordena a los demás y se acuesta a dormir la siesta, evidentemente los demás esperarán hasta que ustedes se acuesten y harán lo propio. Tener una vida equilibrada, ser prudente, ser realista, ser humilde, justo.
ser humano, entender a la humanidad que tenemos enfrente, al otro ser humano que tenemos enfrente, ser generoso, optimista, con sentido del humor y culto. Continuamente hay que estar cultivándose, hay que estar aprendiendo cosas nuevas, aprendiéndolas de verdad, no queriendo mostrar una falsa cultura, un falso conocimiento, que también son circunstancias que muchas veces se ven, se aprecian, ¿no? Es decir, sabemos de todo, en realidad no sabemos nada, lo único que hacemos es guitarrear y quedamos peor, damos una imagen lamentable de la institución, entonces es necesario cultivarse. Ahí veíamos Jorge, tiene 1400 libros, dice que no los ha leído todos, yo creo que lo leyó 2 veces, porque es un tipo recontra culto. Y el liderazgo excelente nos va a dar a nosotros una dirección excelente, un management también excelente. Es decir, si nosotros logramos ser excelentes líderes, nuestra conducción, nuestros conducidos serán excelentes, lograrán una gestión excelente.